Hola Rosa, muy buena tarde. Bienvenido, Mari. Bienvenidas a esta primera sesión de nuestros espacios abiertos. Estamos en nuestro módulo número 14, el universo natural, y en esta primera sesión nosotros vamos a estar revisando lo que es nuestra actividad integradora número uno, el átomo y sus alcances, y nuestra actividad integradora número 2, la materia. Estamos, jóvenes, revisando lo que son nuestros recursos de nuestra unidad número uno llamada materia y energía. Y en esta semana vamos a conocer la estructura de la materia, vamos a conocer sus propiedades y algo muy importante para nuestra actividad integradora número uno, la estructura más pequeña de la materia. La más pequeña es una pregunta. No, no es la más pequeña, pero químicamente es la estructura que nos describe todo el comportamiento químico de la materia. Porque a su vez, al estudio del átomo nos daremos cuenta que está compuesta por nucleones. Estos nucleones son los electrones, los protones y los neutrones. Y esto le da una particularidad al átomo y hace que conforme los elementos químicos, que poco a poco nosotros vamos a ir aprendiendo. Bueno, dentro de esta sesión, si tienen alguna duda en particular, tomen directamente el audio de esta plataforma Zoom, o bien pueden escribir por medio del chat de esta plataforma. Se está generando un video, el cual será subido a la plataforma de YouTube a la brevedad posible, donde ustedes pueden indicar con precisión en en qué parte del video está surgiendo la duda. Lo más importante es que nosotros sigamos las normas de comunicación virtual. Algo muy importante para este módulo número 14 es que seamos capaces de reconocer ese propósito formativo. El propósito de este módulo es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta a las ciencias experimentales. ¿Qué es una ciencia experimental? Es una ciencia que basa su conocimiento en la aplicación del método científico. El método científico, el aplicarlo hace que obtengamos conocimiento científico, y el conocimiento científico hace que desarrollemos un pensamiento científico. Esto lo vamos a lograr realizando el análisis de la dinámica del universo. ¿De qué universo estamos hablando? En este módulo nosotros no vamos a hablar de las estrellas, de los planetas, de las galaxias. No, a ese universo que nosotros estamos haciendo referencia es el espacio donde nosotros ocupamos, donde nosotros vivimos. Ese universo soy yo mismo, es donde yo trabajo, donde estudio, es mi casa, es la ciudad donde yo vivo, mi pueblo. Ese universo al que nosotros hacemos referencia, donde nosotros observamos diferentes fenómenos naturales y le podemos dar explicación al aplicar el método científico. Es importante que nosotros, al menos durante esta semana y la siguiente, nosotros vamos a conocer la estructura de la materia. La siguiente semana nosotros vamos a aprender acerca de la energía, y para nuestra semana número 3 nosotros vamos a conocer esa interrelación de lo que es materia y energía en los organismos vivos. Así es que tal vez este propósito formativo en este momento nos parezca ajeno, pero les aseguro que para nuestra semana número 3 va a estar completamente claro. Ahora bien, María Clara, Rosa, ¿tienen alguna duda en particular acerca de lo que es nuestra actividad integradora número uno y número dos? O bien algún comentario o alguna duda de los recursos que hemos nosotros revisado en esta semana. Hola, buenas tardes, asesor. Hola, María Clara. Yo tengo una duda. En la actividad integradora,
dice que hay que grabarnos, o sea, nos vamos a grabar literalmente nosotros, o solamente podemos poner las hojas en una pared y explicar la actividad. Ok, no, nosotros tenemos que hacer un video y tenemos que salir a cuadro. Es muy importante que para esta actividad salgamos a cuadro explicando nuestros modelos atómicos que nosotros dibujamos, cuatro, el de Rutherford, el de Bohr, el de Thomson y el de Dalton. Saliendo a cuadro, también explica cómo es que los átomos forman enlaces y los tipos de enlaces químicos. Es muy importante también que esos cuatro modelos atómicos sean dibujados por nosotros mismos en una herramienta digital. Pueden utilizar diferentes softwares. Ah, vamos para allá para que nos quede un poco más claro esta parte del video, pero sí es muy importante que nosotros salgamos a cuadro. Tenemos que realizar este video. Para nuestra actividad integradora número uno, lo que es el átomo y sus alcances, el propósito es que nosotros utilicemos los conocimientos que nosotros aprendimos acerca del átomo y también de esos modelos atómicos para reflexionar cómo influyen estos para establecer enlaces y reacciones químicas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos conocer los modelos atómicos, identificar las características de lo que es una reacción y qué es una ecuación química, y comprender la relación entre la teoría atómica y cómo es que estos átomos forman enlaces químicos. ¿Qué vamos a entregar? Un video. En ese video nosotros vamos a elaborarlo exponiendo nuestros modelos atómicos, vamos a explicar la diferencia que existen entre estos y vamos a concluir cómo es que los átomos participan en algo llamado reacciones químicas y cómo es que forman enlaces químicos, explicando los tipos de enlaces químicos. Para ello, nosotros vamos a elaborar un video, perdón, vamos nosotros a realizar un video con diferentes herramientas y vamos nosotros a dibujar cuatro modelos atómicos, el modelo atómico de John Dalton, el de Joseph Thomson, el de Arnold Rutherford y el de Niels Bohr. ¿Son los únicos cuatro modelos que existen? No, no son los únicos cuatro. Existen más modelos atómicos, pero estos cuatro son los más representativos. Y con estos cuatro podemos nosotros explicar las características de la materia. Podemos realizar nosotros esos dibujos en Paint 3D, en Word, en PowerPoint, en alguna herramienta de dibujo. Lo importante es que nosotros realicemos esos dibujos por cuenta propia. Yo no puedo tomar una imagen de internet y colocarla como si yo la hubiera hecho. Si realizan esa acción, su actividad se va a considerar como no evaluable. Una vez que tenga yo mis dibujos elaborados por cuenta propia, voy a explicarlos haciendo un video. En ese video es importante que yo salga a cuadro. Vamos a iniciar la exposición de ese video mencionando nuestro nombre y nuestro grupo. Vamos a presentar cada uno de nuestros dibujos de esos modelos atómicos que dibujamos por cuenta propia. Vamos a explicar las diferencias que existen entre ellos. Para ello, nosotros vamos a realizar un guión escrito. No es necesario que yo me aprenda lo que escribí en mi guión. Lo importante es que yo haga ese guión en un documento en Word. Ese documento lo voy a subir a la plataforma junto con la liga de mi video que yo estoy realizando. Eh, yo, yo hago este guión para apoyarme y leerlo durante mi explicación. Les menciono, en este video yo no necesito aprenderme de memoria lo que esté en el guión, para eso lo hago, precisamente para leerlo. Pero ese guión lo tienen que subir en Word a la plataforma. Su video debe de durar de entre 3 a 5 minutos. Van a mencionar su nombre y su grupo, van a presentar cada uno de esos modelos atómicos que ustedes dibujaron. Van a explicar cada uno de ellos y van a explicar la diferencia que tienen estos. También van a explicar la diferencia que hay entre una reacción química y una ecuación química y cómo es que los átomos forman enlaces y cómo es que se clasifican estos enlaces químicos. Una vez que yo tenga mi video, lo voy a subir a la nube y el enlace
lo voy a colocar, lo voy a pegar en mi documento en Word donde está mi guión. En su guión escrito, lo único que debe de existir es su guión. No, no es necesario que ustedes ahí también coloquen sus dibujos que ustedes realizaron por cuenta propia. Solamente su guión escrito y la liga de donde se encuentra su video. Ese video lo pueden subir a Drive, a Dropbox, lo pueden subir a YouTube. Lo importante de este video es que por favor verifiquen que el enlace sea el correcto y que me den los permisos para que yo pueda observarlo. Si yo no lo puedo observar, no lo puedo calificar y si no lo califico, no podré asentar una calificación de su proyecto integrador. Una vez que esté listo su video y su guión escrito junto con la liga de donde se encuentra su video, van a subir esto a la plataforma con la siguiente nomenclatura. Sus apellidos, guión bajo, su nombre y la clave de esta actividad, que es M14S1AI1. ¿Ok? Esto es lo que necesitamos para nuestra actividad integradora número 1. Ahora bien, de, eh, perdón, es que tengo muchas de. ¿Cómo puedo realizar yo mi video? Mire, si yo voy a hacer una presentación, pues puedo apoyarme en PowerPoint. Si voy a usar PowerPoint, también puedo usar las autoformas que tiene PowerPoint y aquí hacer mis dibujos. Aprovechando la presentación, yo también lo puedo utilizar para hacer mi video. PowerPoint tiene la aplicación de grabación de pantalla. Mediante una cámara yo puedo agregar mi video saliendo a cuadro en la pantalla mientras realizo mi presentación en PowerPoint. ¿Ok? Yo estoy consciente de que no todos tienen la misma versión de PowerPoint con esta aplicación de grabación de pantalla. Eh, por ejemplo, puedo enviarme la presentación a mi celular y utilizar la opción de grabación de pantalla y generar este video y después subirlo a la nube. O bien puedo utilizar un programa gratuito como Kazam, como Open Broadcaster, Fraps, QuickTime Player. Si yo tengo Zoom, puedo hacer mi video en Zoom, generar el video, subirlo a la nube y a mí me comparten con su guión escrito el enlace de donde se encuentra su video. Ya de últimas, ustedes le piden a algún familiar, algún amigo, o ustedes pueden realizar una grabación de su celular directamente con la pantalla de su computadora mientras ustedes realizan su presentación, mostrando sus videos hechos por cuenta propia, explicando lo que es una reacción y una ecuación química y cómo es que los átomos forman enlaces y los tipos de enlaces. Ahora bien, tenemos muchísimas formas de cómo poder hacer nuestro video. Recuerden saliendo a cuadro. Desde este momento yo les recomiendo de una forma enfática que pueden ustedes utilizar Canva. Canva es una aplicación muy versátil. De hecho, todos ustedes como estudiantes de prepa en línea pueden acceder a una cuenta en Canva. En Canva pueden utilizar las autoformas de Canva para poderlo hacer. Pueden hacer su video en Canva y lo único que tienen que hacer es compartirme la liga. Yo les recomiendo que utilicen Canva porque va a ser una herramienta que vamos a estar utilizando durante todo este módulo número 14. ¿Ok? Tenemos muchas formas de cómo hacer el video. Recuerden que tenemos que salir a cuadro, que esos dibujos de los modelos atómicos tienen que ser hechos por cuenta propia, si no se van a considerar como no evaluables. No importa si los dibujos me quedan un poco chuecos, que el modelo de Thomson, que no se parece. Lo importante es la explicación que ustedes les den. He visto muchos dibujos excelentes que ustedes hacen en AutoCAD y en otras herramientas, y otros dibujos que hay que tener una mente muy abstracta para poderlos observar, pero la explicación es lo que a mí lo que se va a evaluar, lo que ustedes aprendan de esos modelos atómicos, la interpretación que ustedes tengan de lo que hicieron esos científicos en ese momento para poder imaginar lo que es un átomo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Nos quedó claro, Marie Claire?
Sí, asesor, gracias. ¿Alguna otra duda en particular? Que el modelo de Thomson está bien feo y yo no lo quiero dibujar, que a mí me gustó más el modelo atómico de Dalton y solamente voy a explicar ese. ¿Alguna duda sobre los tipos de enlace? Bueno, ya nada más por último, en el enlace que dice que vamos a subir, puede ser pegado en procesador de textos y subir procesador de textos. De hecho, ustedes tienen que subir su guión escrito y ustedes ahí van a pegar su enlace. Yo cuando Ah, abra ok. su documento, aquí voy a ver su guión escrito, voy a ver la liga o el enlace de donde se encuentra su video y de ahí inmediatamente yo lo abro. Por ello es importante que verifiquen que sea el archivo correcto y que me den todos los permisos para que yo pueda ver ese video. Si al momento de abrir el enlace me dice que yo no estoy autorizado para ver el video o que no tengo los permisos suficientes, si yo no lo puedo revisar, no lo puedo calificar. Por favor, es importante que me den los permisos para que yo pueda acceder a su video. Eso, por favor, verifíquenlo. Y bueno, si esas son las únicas dudas, pues entonces yo voy a continuar con esta presentación que les tengo para el día de hoy. Modelos atómicos. Primero, ¿de dónde surge esta palabra átomo? La palabra átomo, este concepto surge desde los antiguos filósofos griegos. De hecho, Demócrito de Agrigento, allá por el siglo IV antes de Cristo, el siglo III, los griegos, y los filósofos, además de desarrollar ciencias como la medicina, la astronomía, las matemáticas, también se preguntaban de qué estaban hechas las cosas que nos rodeaban, de qué estábamos hechos nosotros mismos. Uno de estos filósofos, Demócrito de Agrigento, imagina que estábamos, bueno, que todas las cosas que nosotros veíamos a nuestro alrededor estaban hechas por pequeñas partículas muy pequeñas e indivisibles. Que estas pequeñas partículas, cuando se unían unas a otras, formaban las estructuras que nosotros veíamos, la madera, las piedras, las plantas, el agua, a nosotros mismos. A estas pequeñas partículas, Demócrito de Agrigento, él les dio el nombre de átomos. Existían átomos de aire, átomos de agua, átomos de fuego. Él lo concibió de esa forma. Esta idea quedó perdida hasta a principios de 1800. A principios de 1800, un químico inglés muy importante de nombre John Dalton, él retoma este concepto. John Dalton era un químico que trabajaba mucho con metales, particularmente con cobre. Él imagina que el cobre está formado por pequeñas partículas de forma esférica, muy pequeñas. Cuando estas partículas se unían a otras partículas iguales, formaban una estructura cristalina y ya de forma macroscópica formaban el metal cobre. Y así para cada uno de los elementos que existían, bueno, que se habían descubierto hasta ese momento. John Dalton imagina de una forma muy sencilla y muy simple. Imagina que los átomos son pequeñas esferas muy sólidas, con carga eléctricamente neutra, muy parecidas a lo que eran bolas de billar. Este modelo es extremadamente simple, pero es uno de los más utilizados para representar lo que son los átomos como pequeñas bolitas. Es muy útil. Eh, no hubo cambios en este modelo atómico, también porque en esa época los científicos no creían en la existencia de los átomos. También porque no surgió un modelo atómico mejor, sino hasta finales del siglo XIX. Hasta finales de 1800, el modelo atómico de Dalton perduró casi un siglo. Hubo otro científico, Joseph Thomson. Joseph Thomson
Este científico estaba estudiando el comportamiento de la energía con un aparato que se llama tubo de rayos catódicos, que es una corriente de energía que se crea desde un ánodo hasta un cátodo, muy parecido a lo que es un cinescopio de las televisiones muy antiguas, las que eran como una caja enorme. Él hacía pasar una corriente de luz, un haz de luz formado por energía. Cuando se da cuenta de la formación de este haz, él lo que hace es acercar un polo negativo de un imán. Y cuando acercaba el polo a este haz de luz, se dio cuenta de algo muy importante, que el haz de luz se doblaba. De hecho, se repelía cuando acercaba el polo negativo. Pero pasaba lo contrario, cuando acercaba el polo negativo de un imán, este haz de luz se doblaba, este haz de energía. Entonces se dio cuenta de que ese haz de luz estaba compuesto por pequeñas partículas con carga negativa llamadas electrones. Joseph Thomson descubrió los electrones y descubrió que tenían una carga negativa. Fue capaz de determinar la relación entre la masa y la carga de un electrón, pero no pudo determinar ni la masa ni la carga de un electrón de forma independiente. Él lanza un nuevo modelo atómico. Él cree que el átomo sigue teniendo una forma esférica, pero que en el átomo existe, a su vez está formado de partículas tanto positivas como negativas, en igual cantidad, porque el átomo es eléctricamente neutro. Lanza su modelo atómico, la verdad, les voy a decir que a mí me parece un modelo muy feo, y sus amigos científicos incluso le apodaron a este modelo atómico como el panqué de pasas o el budín de pasas. Esté feo, esté bonito este modelo atómico, lo importante es lo que hizo Thomson. Thomson descubrió que el átomo está formado por otras partículas y unas de estas tienen carga negativa llamadas electrones. Él determina también que deben de existir la misma cantidad de cargas, tanto negativas como positivas. Las cargas positivas, las partículas con cargas positivas se llaman protones. Un poco más adelante, otro científico llamado Ernest Rutherford. Rutherford lo que hace es que diseña un nuevo experimento. En este experimento hace lo que es una pistola de partículas radiactivas. Esta pistola es una caja, es algo muy simple pero muy creativo, una pequeña caja de plomo que tiene una abertura, tiene un orificio. Adentro de esa caja lo que él coloca fue una partícula, una pequeña masa radiactiva de torio radiactivo, que emite rayos gamma, bueno, partículas alfa, beta y gamma. Diseña esta forma para que sean proyectadas en línea recta hacia enfrente. Al frente de esta caja, con esta abertura de esta pistola de partículas radiactivas, lo que él coloca es una lámina de oro. Una lámina muy delgada, pero muy densa de oro. Cuando coloca esta lámina al frente de esta pistola, él hace observaciones muy importantes. Él observa que casi todas las partículas que son proyectadas atraviesan la lámina de oro sin desviar su trayectoria. Eh, Después, en sus observaciones, observa que de vez en cuando alguna de estas partículas choca con algo muy denso y hace que estas partículas cambien su dirección. Hace estas dos observaciones, por lo cual Thomson puede concluir algo muy importante, que lo que más compone a un átomo, de hecho, hoy sabemos que el 99.9% de lo que conforma un átomo es espacio vacío. Perdón, Rutherford además descubrió cuando las partículas chocaban con algo y cambiaban su trayectoria, descubrió que los átomos están formados por un núcleo muy denso y además con carga positiva. Entonces descubrió que los átomos tienen un núcleo. En ese núcleo atómico existen partículas con carga positiva llamadas protones.
y que los electrones giran alrededor del núcleo, que lo que más compone al átomo es espacio vacío. Esto, gracias al experimento que hizo Rutherford, pudo determinar esto acerca del átomo. Ahora sabemos que en el núcleo no solamente existen protones, sino que también existen unas partículas llamadas neutrones. Fue en 1914 cuando un científico estadounidense de nombre Niels Bohr, él eh, determinó el modelo actual del modelo atómico. Con él se pueden explicar prácticamente todas las características químicas que tienen los elementos. Bohm lo que determina es que efectivamente el núcleo atómico es muy denso, extremadamente pequeño y al centro del átomo, que aquí existen partículas positivas y negativas, y también determina que los electrones efectivamente giran alrededor del núcleo. Pero no solamente giran alrededor del núcleo al azar, sino que están girando en niveles de energía. A estos niveles de energía o niveles estacionarios, él les da nombres a estos 7 niveles, los nombra con letras K, L, M, N, O y P, y representan 7 niveles energéticos en donde se encuentran los electrones. Ok, esto fue lo que se determinó con los modelos atómicos. Ana, bienvenida a esta sesión. ¿Tiene alguna duda de nuestras actividades integradoras número 1 y número 2? Hola, buenas tardes. No, ningún asesor. Bueno, eh, bueno, estos son los 4 modelos atómicos que nosotros debemos de explicar y hacer los dibujos por cuenta propia. Ahora bien, son los únicos modelos atómicos que existen, no, no son los únicos 4 modelos atómicos. Está el modelo atómico de Sorensen, el de Luis de Broglie, está el modelo atómico, ¿cuál les dije? El de Sommerfeld, el de Heisenberg. em, pero históricamente estos 4 modelos son los más importantes y nos ayudan a explicar el comportamiento de la materia. Y es lo básico y lo necesario para que nosotros comprendamos la estructura de la materia. ¿Ok? Ahora bien, nosotros también debemos de explicar cómo es que perdón, sí, los átomos forman sustancias y forman sustancias al formar enlaces. Y de acuerdo al tipo de sustancia, bueno, vamos a tener un tipo de enlace químico. ¿Para qué son los enlaces químicos? Para poder estabilizar la materia. Ahora bien, los enlaces químicos son las únicas formaciones que estabilizan a las sustancias. No. Existen también lo que son interacciones electrostáticas, como pueden ser los puentes de hidrógeno, las fuerzas de London, las fuerzas de Van der Waals, interacciones dipolo-dipolo, dipolo inducido y un montón de fuerzas pequeñas y casi insignificantes. Eh, pero las más importantes son los enlaces químicos y enlaces químicos solo son 3. Lo que es un enlace metálico. El enlace metálico se va a caracterizar y no solamente eso, sino que caracteriza a los materiales. Em, este tipo de enlace va a surgir entre átomos de lo que nosotros llamamos metales. Eh, en la última nivel energético, en la última capa de electrones, los electrones van a poder pasar entre un átomo metálico y otro. Es decir, los electrones van a fluir de manera libre entre los últimos niveles electrónicos de los metales que estén conformando ese material. Y a esto se le va a llamar una marea electrónica y le va a dar características muy importantes a este tipo de materiales. Les va a dar la capacidad de conducir la electricidad,
también les va a dar la capacidad de conducir el calor, entre otras cosas. Por ejemplo, para nosotros, por ejemplo, yo tengo aquí una cuchara en la mano y ustedes van a decir, ah, es una cuchara metálica. ¿Por qué sabemos que es de metal? Eh, en primera, por la densidad, pero es característico en los metales el brillo metálico. Este brillo metálico viene dado por esta marea electrónica, por esos electrones que se encuentran de forma libre en la superficie del enlace que están formando. El siguiente tipo de enlace es un enlace iónico. ¿Cómo funciona este tipo de enlace iónico? Este ocurre, por ejemplo, con dos tipos de átomos. Van a existir en la tabla periódica algo que se llama electronegatividad. ¿Y a qué se refiere esa electronegatividad? Un elemento que tiene muy pocos electrones en su último nivel electrónico va a ser un elemento muy poco electronegativo o poco electronegativo. Para evitar confusión, llamémosle electropositivo, aquel que tiene poquitos electrones en su última capa, en su último nivel. Y van a existir átomos que tienen muchos electrones en su último nivel y como tienen muchos electrones van a ser muy electronegativos. Cuando nosotros tenemos un átomo que es electropositivo y un átomo que es electronegativo, el átomo que es electronegativo va a robar, va a secuestrar ese electrón del átomo que tiene poquitos electrones en su último nivel. Cuando ocurre esto, el átomo que pierde su electrón se va a convertir en una especie química llamada catión y va a adoptar una carga positiva. El átomo que roba ese electrón, si de por sí ya era electronegativo, al tener más electrones se va a volver más electronegativo y va a adoptar una carga negativa. Se va a formar un anión. Y muy semejante a lo que ocurre con el electromagnetismo. Cuando yo tengo una carga positiva y tengo una carga negativa, estas se van a atraer. Entonces, cuando yo tengo la formación de un catión y tengo la formación de un anión, estos iones se van a atraer y va a surgir lo que se llama un enlace iónico. Y vamos a tener un tercer tipo de enlace que es un enlace covalente. Aquí los átomos van a dejar de estarse robando cosas. Lo que van a hacer es que van a compartir. Cada uno de esos átomos va a compartir un electrón y van a formar un enlace covalente con dos electrones. Cada especie química o cada átomo va a compartir un electrón, formando un enlace muy fuerte. De hecho, el enlace covalente es el enlace químico más fuerte. El que le sigue en fuerza es el enlace iónico y el enlace químico más débil es el enlace metálico. Y es muy importante porque cada uno de estos tipos de enlaces va a caracterizar a las sustancias. También va a dotar de características. Ahora bien, ¿cómo es que, o qué les da la capacidad a estos átomos de compartir sus electrones o de robarse sus electrones? Cuando ocurre esto, es que está ocurriendo una reacción química. Y una reacción química es un proceso en el cual una, dos o más sustancias van a transformar su naturaleza para convertirse en sustancias nuevas. Eso es lo que es una reacción química. A las sustancias que van a reaccionar les vamos a llamar reactivos o reactivo. Y en la sustancia que van a formar o las sustancias en las que se forman van a ser productos. Eh, Esto es lo que ocurre en la industria, es lo que ocurre en un laboratorio de química, esto es lo que ocurre en nuestro hogar, esto es lo que está ocurriendo en este momento en nuestro cuerpo. Ocurren muchas reacciones químicas y nosotros no las podemos ver. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver. Les voy a explicar, se me olvidó explicarles algo con estos modelos atómicos. ¿Por qué existen modelos atómicos? Porque hasta este momento nosotros no hemos visto un átomo. Tenemos por eso estos modelos atómicos que nos ayudan a comprender cómo es que son, pero realmente no los hemos visto. Que existen microscopios electrónicos que han visto átomos,
ven la superficie de los átomos, pero realmente no pueden ver cómo es que está formado un átomo. Todavía no tenemos ese tipo de tecnología, por ello es que usamos estos modelos atómicos. Y como nosotros no podemos ver los átomos, nosotros no podemos ver cómo es que estos rompen sus enlaces para formar enlaces nuevos o cómo es que están reaccionando. Nosotros lo que tenemos es una sustancia, la hacemos reaccionar y se convierte en otra sustancia, pero nosotros no podemos ver cómo es que forman cómo es que forman esos enlaces nuevos. Podemos ver una sustancia con características propias que se llama reactivo y después de que ocurre la reacción química, vemos otra sustancia que se llama producto, pero no vemos, no podemos, no tenemos la capacidad tecnológica para ver cómo es que cambia. Entonces, ¿qué hacemos con las reacciones químicas? Pues para poder estudiar esas reacciones químicas, nosotros hacemos uso de lo que son las ecuaciones químicas. Y las ecuaciones químicas es una simbolización de lo que ocurre en una reacción química. Y es muy semejante a lo que es una ecuación matemática. Nosotros vamos a utilizar también símbolos. Los símbolos que nosotros vamos a utilizar en las ecuaciones químicas va a ser los signos de más y vamos a utilizar diferentes tipos de flechas. Siempre una flecha al centro de lo que es la ecuación química que nos va a decir hacia dónde se está desplazando la reacción, si a la derecha, si a la izquierda, y cuando nosotros veamos flechas ambivalentes que están apuntando hacia ambos lados, quiere decir que esa reacción esté en equilibrio, ¿ok? También algunas veces vamos a encontrar unas flechas hacia arriba. Eso nos va a indicar que esa sustancia se está gasificando, ¿ok? Y entonces, en esta ecuación química, nosotros vamos a encontrar símbolos de más, como en una ecuación algebraica, y vamos a ocupar flechas. Las flechas nos van a decir hacia dónde se están transformando las sustancias. Siempre, siempre del lado izquierdo de una reacción, nosotros vamos a colocar a lo que son los reactivos. Y siempre al lado derecho de una reacción, nosotros vamos a colocar a lo que son los productos. Dentro de esto, nosotros vamos a ver lo que son símbolos químicos. Los símbolos químicos son muy importantes y lo vamos a aprender en esta semana y en la siguiente. Dentro de esos símbolos químicos, cada una de esa nomenclatura con letras va a simbolizar a una sustancia. Y dentro de estos símbolos químicos, nosotros vamos a ver dos tipos de números. Unos subíndices, y así se llaman subíndices. Los subíndices son propios de esa sustancia, son propios de ese símbolo químico. Yo no los puedo cambiar. Si yo cambio ese subíndice, entonces estoy hablando de una sustancia completamente diferente. Y vamos a ver unos números grandes a la izquierda, siempre a la izquierda de cada símbolo químico. Nunca los vamos a ver en medio, siempre a la izquierda. A eso se les van a llamar coeficientes. Se les pueden llamar coeficientes estequiométricos o coeficientes de reacción. Lo que nos dice ese coeficiente es la cantidad de moléculas que están participando en esa reacción química. Y hay algo muy importante, esos coeficientes estequiométricos, yo sí los puedo poner a voluntad, yo los puedo modificar. ¿De acuerdo a qué? Pues a las necesidades de mi reacción. En la ecuación que ustedes tienen en pantalla, me dice que dos moléculas de ácido clorhídrico, que es HCl, más una molécula de hidróxido de calcio, se van a convertir en una molécula de cloruro de calcio y voy a obtener dos moléculas de agua. ¿Ok? Es lo que me dicen esos coeficientes estequiométricos. Pero ¿qué tal si yo no quiero obtener dos moléculas de agua? Yo quiero obtener más. O si yo quiero hacer reaccionar no dos moléculas de ácido clorhídrico, sino quiero hacer reaccionar 20. Pues yo coloco mi 20 ahí y entonces me toca a mí poder balancear esa ecuación química. Y acerca de balances de ecuación química es de lo que nos va a estar hablando nuestra
actividad integradora número 2. Ana, Marie Claire, Rosa Antonia, hasta aquí de nuestra actividad integradora número 1. Si no hay dudas, recuerden, ustedes tienen que hacer un video saliendo a cuadro. En este video debe de tener una duración al menos de 3 minutos, máximo de 5 minutos. Si se llegan a pasar un poquito de los 5 minutos, no se preocupen, pero es importante que al menos dure 3 minutos y que ustedes salgan a cuadro. Podemos hacer ese video de muchas formas, utilizando QuickTime Player, haciendo una grabación de pantalla en PowerPoint, utilizando mi propio celular, utilizando QuickTime Player. En fin, yo les recomiendo de verdad que utilicen Canva. Nosotros debemos de explicar los 4 modelos atómicos que se nos están pidiendo y los tenemos que hacer por cuenta propia y con una herramienta digital. Si ustedes toman modelos atómicos de Internet, dibujos de Internet y los colocan como si fueran propios, va a ser considerada como una actividad no evaluable. Ahora, ustedes en esta exposición no tienen que hacer alguna otra cosa más que leer un guión que ustedes mismos van a escribir. Y este guión ustedes lo van a subir a la plataforma junto con la liga, con el enlace de donde se encuentra su video. Recuerden mencionar nombre y grupo, explicar los 4 modelos atómicos con sus dibujos, las diferencias que existen entre estos, también explicar lo que es una reacción química, una ecuación química y cómo es que los átomos forman enlaces. Ok, bueno, si no hay dudas, voy a explicar algunas instrucciones de lo que es nuestra actividad integradora número 2, porque ya no nos va a dar un poco más de tiempo. A ver hasta dónde llegamos. Para nuestra actividad integradora número 2, llamada la materia, el propósito de esta actividad es identificar las propiedades y los estados de la materia, así como las leyes relacionadas con ella, para poder reflexionar sobre los fenómenos que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. ¿Qué fenómenos? Como el día o como la noche, como la lluvia, fenómenos naturales, como un tornado, como el viento, como un huracán. Esos son fenómenos naturales, ¿ok? Como la gravedad es un fenómeno natural, y esto ocurre en nuestro propio entorno. Vamos a ir paso a paso comprendiendo la estructura de la materia para asimilar lo que ocurre en nuestra vida diaria. Para esta actividad nosotros necesitamos identificar los estados de la materia y las fuerzas que intervienen en ellos, conocer las propiedades de la materia y comprender la ley de la conservación de la materia y cómo es que se aplica. Para esto es importante que nosotros tengamos claro lo que es una ecuación química. Ahora, ¿qué vamos a entregar? Vamos a entregar un documento en Word donde vamos a integrar todos los puntos que se nos están solicitando. ¿Y cuáles son estos puntos que se nos solicitan y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primeramente, nosotros vamos a ingresar a lo que es un simulador de estados, así es que pasen su cursor sobre la palabra simulador para que abramos este simulador de estados de la materia. Cuando ustedes lo abran, van a ir a la opción de estado y ustedes pueden seleccionar entre átomos como el neón y el argón y moléculas como el oxígeno y el agua. Y algo muy importante, ustedes van a observar el comportamiento de cada una de las partículas que componen estos átomos o estas moléculas en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Para ello, cuando ustedes estén experimentando, por favor, tomen impresiones de pantalla porque son necesarias que las integren en su actividad integradora. Cuando ustedes hayan experimentado partículas de diferentes estados de la materia, Asesor, no lo escucho. Yo tampoco lo escucho, asesor. pues si no me escuchan era porque no estaba hablando. No, no es cierto.
¿Ya se recuperó el audio? Por favor, confírmenme. Sí, ya. Gracias. Sí, Entonces, igual y desde hace media hora no me escuchaban, pero nadie me lo decía. Nada. Cuando pierde el audio, por favor adviértanme para que pueda hacer las correcciones aquí en en mi plataforma. Bueno, cuando ustedes estén experimentando con átomos como el neón y el argón o en moléculas como el oxígeno y el agua, tomen impresiones de pantalla. Después, ustedes van a describir en una cuartilla las características de los estados de la materia que ustedes están observando. ¿Será lo mismo el comportamiento de unas partículas en estado sólido que en estado gaseoso? ¿Será a la misma temperatura a la cual el agua es sólida o en la que el argón es sólido? Para ello es muy importante que coloquen dentro de esta cuartilla la descripción de las temperaturas de fusión y ebullición que identificaron para cada una de las sustancias, como el argón, el neón, el oxígeno y el agua en grados Celsius. Dentro del propio simulador, ustedes pueden seleccionar la escala de temperatura que deseen utilizar. Seleccionen en la escala Celsius, que es la escala que nosotros habitualmente utilizamos. Después van a ir a la sección de cambios de fase y aquí van a tener un rector y aquí, por favor, diviértense y traten de llevar al límite lo que es este rector. Aquí ustedes pueden aplicar, seleccionar los mismos átomos y las mismas moléculas. Pueden ustedes aplicar calor y frío. También pueden aumentar la presión. Esta presión la pueden aumentar ya sea moviendo con el dedo la bomba de aire de arriba hacia abajo para meter más moléculas a su pequeño reactor, o bien empujando con el dedo la tapa de este reactor para aumentar la presión. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos una temperatura muy alta y aumentamos la presión? ¿Qué es lo que pasa con nuestro sistema? ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar en ese simulador con las partículas? Si aumento toda la presión posible, no pasará nada. Si aumento toda la temperatura posible, no pasará nada. ¿Qué es lo que pasa con esas partículas en diferentes estados? Eso es lo que ustedes tienen que experimentar y por favor tomen diferentes impresiones de pantalla cuando ustedes estén realizando esta experimentación. Además de eso, ustedes van a elaborar una tabla con las propiedades físicas de la materia y propiedades químicas de la materia. Lo que ustedes van a hacer en esta parte es desarrollar describir cada uno de estos conceptos. ¿Qué es la reactividad? ¿Qué es la toxicidad? ¿Qué es el punto de fusión? ¿Y qué es la viscosidad? Entre todas estas propiedades que se les están solicitando. Además de esto, ustedes van a redactar en un párrafo cómo se observa en el simulador las propiedades de la materia y van a justificar su respuesta. Después de esto, jóvenes, para ustedes poner en práctica lo que es la ley de la conservación de la materia, van a balancear la siguiente reacción. ¿Cuál es la reacción que se les está solicitando? Que balanceen por el método del tanteo y que además que comprueben el resultado mediante la suma de las masas molares. Pueden hacer estos cálculos a mano, tomarle una foto, escanearlo y pegarlo en lo que es el documento que ustedes van a subir en plataforma. La ecuación que se nos está solicitando comprende estos símbolos químicos. Ag2O, que es óxido de plata. Tenemos una flecha. El óxido de plata se va a descomponer en plata sólida y en oxígeno gaseoso. La plata es de símbolo Ag y el O2 significa que es oxígeno gaseoso, ese oxígeno que está en el aire que nosotros respiramos. Van a balancear esa ecuación y van a comprobar por medio de la suma de las masas molares que su ecuación esté balanceada. Y finalmente van a redactar una conclusión de entre 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia de acuerdo al balance que ustedes están realizando y de los cálculos que obtuvieron mediante la suma de las masas molares. Y además también de lo que ustedes observen en el simulador. Cuando terminen su actividad, van a subirle a la plataforma con la siguiente nomenclatura. Sus apellidos, guión bajo, su nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S1, A y 2. Rosa, Antonia, Marie Claire, Ana, ¿tienen alguna duda hasta este momento? Ya se nos está yendo el tiempo.
y no voy a alcanzar a explicar lo que es la actividad integradora número 2, así es que vamos a dejar esto para nuestra sesión del viernes. Espero haya quedado claro esta pequeña explicación que les di acerca de quién era Demócrito, aunque no nos lo solicitan, pero sí acerca de esos átomos, acerca de esos enlaces, de cómo hacer sus actividades. Recuerden, en este video ustedes tienen que salir a cuadro. El video debe de durar de entre 3 a 5 minutos. Eso es lo importante. ¿Queda alguna duda de acerca de cómo voy a realizar mis actividades? No, asesor, todo bien, muchas gracias. Rosa, muchísimas gracias. Bueno, entonces si no queda alguna otra duda, me despido. Nos vemos para nuestra sesión del viernes. Ana, Rosa, Mari, que tengan una excelente tarde y nos vemos en la sesión del viernes. En la sesión del viernes voy a iniciar con nuestra actividad integradora número 2. Ya no me voy a regresar a nuestra actividad integradora número 1 a menos de que haya alguna duda muy importante, pero si el tiempo que nos sobre, claro, por supuesto que nos podemos regresar con nuestra actividad integradora número 1. Que tengan una muy bonita tarde y hasta luego. Les aseguro que este módulo número 14 va a ser el más divertido de todos sus módulos en Prepa en línea. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego.